estamos en otro lado porque se está cocinando algo delicioso. Tenemos al chef Víctor Hugo Ramírez, que ha venido directamente de Huaral. Bienvenido, Víctor Hugo. Nos has traído un plato emblemático de tu tierra. ¿Cómo se llama? Así es, este es el plato bandera de Huaral, que estoy trayéndolo acá para toda la gente, que es el chancho al palo. Chancho al palo, que se come delicioso en Huaral, y él viene del restaurante Tradiciones de Huaral. Se han venido, Damaris, para celebrar con nosotros el Año Nuevo. Aquí tenemos una fiesta donde nuestra gastronomía peruana no podía dejar de estar presente, la tenemos aquí, y Víctor Hugo me estaba contando que el chancho al palo se cocina diariamente en Huaral, y por supuesto en Año Nuevo también va a estar presente. Así es. Ahora en Año Nuevo tenemos todos los chanchos ya listos. Tiene que prepararse con tiempo porque se acaba, me imagino, eso sí, que todo el mundo pide su chancho al palo porque debe ser delicioso. ¿Cómo lo preparas, Víctor Este Hugo? chanchito al palo solamente es a base de sal, y el secreto es la cerveza. Ah, la cerveza. O sea, la bañan en cerveza. Hay que macerarlo con... Así es. Y me decías que el secreto tiene que ser fresquito el chanchito. Claro, ¿no? claro. En Huaral primero, ¿cómo se acompaña tradicionalmente el O chancho sea, al palo? el chancho al palo nosotros en Huaral le estamos sirviendo, que va acompañado con papa sancochada, ensalada criolla, su arroz, yuca frita, y lo tradicional que damos de cortesía es la rica carapulga guaralina. Ajá. Y hoy aquí en Lima, por estar en Lima, nos has traído la salsita criolla, la papita sancochada, y estamos viendo los elementos que acompañarán este rico chancho al palo. Ya se me está haciendo agua a la boca. Y a estas horas estamos ya sintiendo el olorcito, como se celebra, Damaris, en nuestra tierra. La música acompañada de la comida. Así es. Y acompañado de nuestros paisanos, como son ustedes, que están allí en casa preparándose, porque ya estamos cerca al Año Nuevo y aquí ya estamos celebrando, nos adelantamos. ¿Cuánto tiempo más o menos se demora en cocinar el chancho al palo? El chanchito al palo, un promedio de 2 horas para poder cocinarlo ahí en la brasa. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué te parece, Víctor Hugo, si te dejamos para que sigas ahí terminando el aderezo? Nosotros vamos a conversar también con el director Víctor Hugo. La agrupación que acabamos de presenciar esta danza típica del Cusco. Vamos a invitar a Jimmy León, por favor, que pase, Jimmy, para que nos hable un poquito de esta danza. Bienvenido, Jimmy, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Saiwa? Mucho gusto. Damaris, Saiwa, muy agradecido de verdad por estar aquí en su programa. Nuevamente, les agradezco de tener acá a Tusuininchis y acta presente. Eso, ustedes han traído una danza que se llama Hatun Puncha y Huatacayari 5, que es del departamento del Cusco. ¿Y qué significa? Significa el inicio del año nuevo. Eso, ¿no? Y justamente de eso trata la danza. De eso trata la danza, justamente es la representación, ¿no?, para el cambio de mando. Ajá. Cuando vienen los barayos, en este caso los alcaldes. Ajá. Y realizan el 5, que es el juego. Ese es un juego ancestral donde se realiza con unas estacas y unas bolas de madera, ¿no? Comienzan a jugar ellos, ¿para qué? Para poder representar quiénes, en este caso, comienzan a hacer apuestas, quién es el vencedor, quién es el que gana. El que gana, pues toda la comunidad gana, ¿no? Porque son diferentes comunidades que representan. ¿En qué provincia se baila? Mira, esto se baila en Urubamba, en Ollantaytambo, pero de diferentes comunidades. De diferentes comunidades, como es Huillo, Patacancha, Quelcanca, Yanamayo. Todos los alcaldes de diferentes comunidades bajan con sus regidores y sus acompañantes, que son las mujeres, ¿no? Es por ello que se realiza ahí el cambio de mandos. Qué maravillosa danza, Damaris. Así es, el vestuario sobre todo, mamita, una belleza. El vestuario es magnífico, como lo puedes apreciar, ¿no? Y tengo el agradecimiento, y quiero pedir de verdad fuertes palmas a mi amigo Enrique Segura, que nos auspicia con su casa de vestuario Muso Wiña, ¿no? Es vestuarios originales. Con la tinta natural que siempre caracteriza al vestuario típico de la sierra, del interior del Perú. Vamos a seguir con esto. Hoy tenemos un programa, mami, ni te cuento. Ahí se está cocinando el chancho al palo. Ya la danza la hemos visto. ¿Qué te parece si nos vamos con una fuguita? Vamos con una fuga de esta danza, ahí a bailar con los muchachos. Vamos a vivir imaginariamente la región Cusco con esta danza maravillosa. ¿Cómo se llama? Hatun Puncha y Huatacayari 5. Vámonos con una fuga, adelante. Vamos. Que siga Miss Pikachu.